Buenos días a todos. Vaya semana de virus y de toses. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí, podemos compartir de nuevo la palabra. Para mí, como siempre, es un privilegio el poderlo hacer. Y me gustaría empezar esta predicación con algo que me compré hace ya algún tiempo, y es una linterna. Las linternas, como sabéis, sirven para alumbrar en aquellos sitios que están oscuras, pero esta me gustó mucho porque es del Temu, de estas baratillas, pero si os fijáis, tiene diferentes tipos de luz, ¿vale? Estas son dependiendo, o sea, si estás en un sitio oscuro, dependiendo de la luz que haya, o si no hay, pues utilizamos una u otra. Después viene esta, que es también para, si alguien nos quiere atacar en la noche, pues sirve para eso, que lo sepáis que es una luz estroboscópica, y esta sirve, si le ponemos el clip, para poder escribir o hacer algo. También está esta última, que también avisa de que hay la policía, ¿no? Como supondréis, son cosas que yo utilizo para mi trabajo, pero es necesario utilizar cada una de ellas para lo que fue diseñada, ¿no? Porque si alguien nos viene a atacar y le ponemos la luz tenue, pues la verdad es que no va a servir para nada. Pero en referencia a lo que venimos a hablar esta mañana, es que todos nosotros buscamos una luz en nuestra vida. Como hemos visto, hay diferentes tipos y depende de la que elijamos, así será nuestra vida. Refiriéndome a lo espiritual, hay muchas clases de luces, pero no todas ellas son buenas, no todas ellas sacian nuestras necesidades más vitales. ¿Por qué cada uno de los que estamos aquí estamos buscando en lo más profundo de nosotros, de nuestro ser, una luz? Porque en nosotros hay pecado, porque vivíamos en un mundo donde nuestros valores no nos llegaban lo suficiente, no teníamos entendimiento fuera de lo que es Dios. Y llegó el tiempo de la Navidad y el tiempo de pensar y valorar si Jesús es la luz del mundo y si Jesús es la luz de mi mundo, tanto para aquellos que hemos recibido a Cristo como el Salvador de nuestra vida, o como para aquellos que todavía no lo han hecho. Sería tiempo de autoexaminarnos y pensar quién es Jesús en mi vida, en este mundo que está, como hemos escuchado, lleno de oscuridad y de falsas luces. Quizás puede ser una luz más que alumbre el mundo para ti, Jesús. O puede ser que sea una luz tenue, porque no está Jesús en donde debería estar, o quizás esa luz está tapada con otras cosas, con nuestro pecado. O puede que Jesús sea una luz, pero solo sea quizás eso en tu vida, no hay nada más. Creo que todos nosotros necesitamos conocer algo más de esta luz que representa, que es Jesús. Y primero preguntarnos, ¿para qué sirve que Jesús sea la luz en mi vida? ¿Esta luz que es nuestro Salvador es solo aquel que nos ilumina o quizás es mucho más que eso? Pero también, si tenemos esta luz en nosotros, ¿qué debemos hacer como creyentes? ¿La luz de Cristo nos sirve a nosotros mismos o quizás tiene también conexión con el resto de la humanidad? Para responder a todas estas preguntas, el Evangelio de Juan, en su primer capítulo, nos despeja las dudas en referencia a esto. Estos primeros versículos realmente para mí son sublimes y son únicos porque hacen afirmaciones sobre la naturaleza de Jesús. Para mí son tan importantes que incluso ha habido veces que se han enmendado esos versículos y han llegado a dar como consecuencia falsas religiones como son los testigos de Jehová. Así que me gustaría que leyéramos el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y versos que van desde el 1 hasta el 14. Y después nos enfocaremos concretamente en los que van del 4 al 10 para ver y enfocarnos sobre esta luz. Dice así el Evangelio de Juan en los versos que van del 1 al 14: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Por el mundo, pero el mundo no le reconoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vemos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hasta aquí la palabra de Dios. Cristo es luz, pero también es vida. Si lo leemos en el versículo 4, en este primer versículo que hemos mencionado, se nos dice que en Cristo estaba la vida. Y es un término que está conectado con luz. ¿Desde cuándo estaba esa vida en Jesús? Podemos responder de una manera clara, desde la eternidad, porque en sí mismo es vida. El concepto de vida aparece en el Evangelio de Juan junto con la epístola 54 veces y está conectado también con el concepto de vida eterna. Esta vida la podemos definir en lo referente a lo espiritual como aquello que es contrario a la muerte, a esa muerte espiritual que todos tenemos cuando nacemos. No tenemos esperanza, vivimos en dolor y en una ceguera espiritual. Y más allá de eso también tenemos una condenación eterna. Vida tiene relación con la plenitud de la esencia de Dios y sus gloriosos atributos, santidad, verdad, amor y soberanía, que también están en Cristo. Nuestro Salvador genera vida en su sentido más absoluto, porque es origen de vida, causa, fuente, manantial para la humanidad. Ese tipo de vida, como ya hemos leído, no es de una manera temporal. Cristo no nos da una vida temporal, sino que nos da una eterna. Y esta vida se ha manifestado también en el mundo que nos rodea. En lo físico, cada día que nos levantamos, también podemos ver esa vida y ese carácter de Dios, no solo en eso también, sino en la preservación de esa vida. Para nosotros los humanos, esta vida tiene mucho que ver con la intimidad que también tenemos con Cristo. ¿Hasta qué punto Cristo es vida en nosotros? En la vida hay muchos tipos de realidades. Diciéndolo en términos médicos, quizás nuestra vida es una vida que está con ventilación asistida. Nos cuesta mucho llegar a que eso sea realidad en nosotros. O quizás somos enfermos que no evolucionan adecuadamente, porque sí que hay cosas que son verdad en nosotros, pero no evolucionamos espiritualmente. O puede que sí, o puede que seamos personas que estamos realmente conscientes de esa vida que vivimos nosotros y estamos viviendo conforme a eso. O también puede ser que vivamos en una muerte espiritual. La vida se nos dice que es luz para los hombres. La vida que está en Cristo, antes de la caída de éste, es guía para el alma, provisión para el corazón y conciencia. Pero desde la caída del hombre es salvación. Consuelo para los salvos, para aquellos que han creído en esa luz, vivido delante de Dios en una intimidad como este, los cuales algún día llegarán también en la presencia de Dios. Y créeme si puedo afirmar que nunca ha disfrutado el hombre de una luz o una vida espiritual que no sea en la persona de Cristo. Y desde luego que cada día y a lo largo de los siglos han aparecido religiones, han aparecido filosofías que han querido asemejarse a esta vida, pero se han esfumado como si de un sueño se tratara. Nadie nunca ha podido afirmar que es el camino y la verdad y la vida, que no sea Cristo mismo. No podemos ver a Jesús de otra manera que no sea vida y sea luz. Y no podemos mezclar esta realidad con cualquier otra filosofía de este mundo.
Debemos de conocer a Jesús, al Jesús que leemos en la Biblia, y vivirlo, y no seremos engañados por otras cosas que no sean Él. Sabemos que Jesús es la luz, y esa luz es vida, pero también es un faro para el hombre, el cual esa luz ha vencido también a la muerte. Esta vida que vemos en Cristo, cuando se manifiesta en este mundo, es luz tal y como se nos dice en el versículo 5, y a su vez tiene la característica también de resplandecer. Y esto ocurre porque este mundo está lleno de oscuridad, está lleno de pecado, es algo que podemos ver día a día, pero lo cierto es que esta humanidad que está sumida en oscuridad sigue siendo menos oscuridad porque la luz de Jesús brilla y sigue brillando para este mundo, lo mismo que lo hace una vela en un cuarto oscuro. Esta luz también, y en el verbo vemos en este versículo que es presente, puesto que no solo lo hizo en el momento del nacimiento de Cristo, sino que esta esperanza ya existía en el Antiguo Testamento. Ya sabían del conocimiento de este Hijo de Dios humanado que traería bendición a la humanidad. La luz tiene también una relación directa con el concepto de amor y el de verdad. Son dos características que posee, entre muchas otras, la salvación que encontramos en Cristo. Por lo tanto, si algo podemos ver, es que desde antes de los tiempos, Dios pensó en la humanidad y basado en este amor, que es difícil de entender y difícil de explicar en toda su totalidad, ese amor que sobrepasa todo entendimiento, permitió que aquel en el cual habitaba junto a él vino a ser luz para la humanidad que se encontraba en esta oscuridad. Pero este concepto de resplandor también es importante a la hora de hablar de esta luz, porque tiene que la característica de ser algo visible, algo que es público. Añado, esta luz que es Jesús no es solo algo notorio de lo cual es nuestro Salvador, sino es algo que también no se puede dudar y algo que prevalece en las tinieblas. Jesús ha vencido a la muerte en la cruz. Y esto está conectado también con la idea de que el mundo no ha aceptado en su totalidad lo que es Jesús. Este mundo, lleno de pecados, está manteniendo una lucha directa con la realidad de Jesús. En resumidas cuentas, podemos decir que Cristo es luz para este mundo, pero no está escondido. Si queremos acercarnos a Él, no necesitamos hacer cosas complicadas. Solo debemos tener fe en este. Acerquémonos en la certeza de que Jesús nos ama y que realmente sus promesas son ciertas, teniendo la certeza de que no solo el mundo, sino nosotros mismos, también tenemos esa necesidad de Jesús como nuestra guía. Pero no estamos solos para hacer esta lucha contra nuestro pecado, porque Jesús está a nuestro lado. Hablando de nosotros, nos podemos preguntar si realmente la luz de Jesús brilla en nuestros corazones o permitimos que las tinieblas ocupen parte de Él. Porque en la medida que nosotros nos acerquemos a esa luz que es Cristo, también seremos faros de luz a los demás, porque ese resplandor está también en nosotros. No perdamos la esperanza de saber que por mucho que esas tinieblas nos acosen o nos hagan sentir que hemos perdido, la luz de Jesús prevalece en nosotros si nosotros nos acercamos a Él. Seamos conscientes que esa luz que es Jesús también nos recuerda el amor y la verdad que experimentamos e intentamos vivir. ¿Te sientes amado por Dios? ¿Crees realmente que todo lo que lees en su palabra es verdad? Insisto, en la medida que nuestro Señor nos guíe y nos instruya, más amados nos sentiremos, más agradecidos serás a nuestro Señor. Debemos ser un faro en las tinieblas de este mundo, con la certeza de que existe esa lucha entre Jesús y el pecado. Sabemos que Jesús es luz y que es vida, y que también esa luz también es un faro para la humanidad. Pero la pregunta que nos podemos también hacer en esta mañana es, ¿qué debemos hacer con esa luz?
El verso 6 y 7 hace un paréntesis. Hemos hablado de Cristo como el eterno Creador, como fuente de luz y de vida. Sin embargo, ahora dirige la mirada hacia el primo de este, Juan el Bautista, cuyo nombre significa Dios es misericordioso. Y creo que nada de lo que leemos en la Biblia está puesto al azar. El nombre de Juan tiene que ver mucho con lo que estaba anunciando este. Fue un tiempo antes de que Jesús empezara su ministerio que este vocero de Dios también empezó el suyo. Y esta persona vivía conforme a lo que creía, era una persona de vida austera y también pensaba de la misma manera. El Evangelio de Juan define a este hombre de una manera que yo creo que es honrosa. Había venido a ser testigo de Dios. Y entiendo que esta manera de ser testimonio de Dios tiene que ver, en este caso, con comunicar a aquellos que estaban a su alrededor, a aquella sociedad que vivía Juan, que Jesús es vida y es salvación. El Hijo de Dios había humanado para traernos salvación. Era momento del arrepentimiento y de abrir los corazones al Mesías. Hecho, como hemos repetido, como hemos visto, que para los judíos no era nada extraño, porque sabían de los profetas y lo que habían anunciado. La misión de Juan era dar testimonio de la luz. No era algo etéreo ni buenas intenciones, sino de algo que era real, que debía de venir a este mundo y que también iba a ser vida para los hombres. Lo que sí quiero aclarar es que Juan no era mediador entre Jesús ni Dios, ni esperaba que aquellos que le escuchaban pusiesen la confianza de sus almas en él, porque él ya dijo que no era digno ni siquiera de desatar el calzado de Jesús. Y quiero destacar, como he dicho, que dar testimonio de Jesús implica declararle a él como el único salvador de este mundo. Quizás es algo que nos pueda parecer simple, pero este mundo ya orienta a otras cosas que no son Jesús y hay siempre ese intento de desviar ese tipo de luz. Incluso nosotros también podemos buscar en momentos determinados otra luz, otra salvación que no sea Jesús en un momento determinado por necesidades, quizás dinero, quizás estamos buscando fama, pero recordemos que Dios está al control de todo. Este mensaje de salvación no solo fue propio de Juan, sino también de todos los discípulos. Pensemos, por ejemplo, en Pedro, en Pentecostés, sed salvos de esta generación perversa. Y es el mismo mensaje que Pablo también proclamó, como leemos en Hechos 20-21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y así podíamos continuar con todos estos hombres de Dios que si algo tuvieron en común es que compartieron con su época esa visión de anunciar al mundo, diría yo de una manera valiente, de que Jesús es la luz. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que si nosotros no estamos siendo testimonios de Cristo a aquellos que nos rodean, no estamos siendo fieles del todo para aquello para lo que fuimos ser salvos y llevar y vivir esa esperanza que es Jesús. En la medida en que nosotros llevemos nuestro testimonio a este mundo como hijos de Dios, nos llegaremos a sentir plenos, porque estamos haciendo justamente aquello para lo que fuimos creados y para lo que fuimos salvados, satisfechos de hacer realidad aquello que estamos hablando. Somos herramientas útiles para Dios. Yo para mí creo que este es uno de los mayores privilegios que puedan existir como hijos de Dios. También he de decir que llevar a cabo esta tarea conlleva un precio que no siempre no estamos dispuestos a pagar. Recordemos que de los apóstoles, uno solo creo que murió de viejo, en una isla, olvidado. Eso no es algo que pueda pasar en nuestra sociedad. En otros sitios del mundo, por supuesto que sí, como ya hemos escuchado en esta iglesia también. Pero nosotros también vamos a tener que pagar un precio. La distancia social, la burla, el desprecio. Pero estoy convencido de que nada de lo que vayamos a sacrificar en este mundo va a quedar en el olvido. Nosotros vamos a ser bendecidos por nuestro testimonio. Puede ser que aquí
Recordemos, por ejemplo, la misión de los apóstoles que Jesús envió y cómo venían gozosos de haber podido hablar sobre el reino. Pero si no fuera el caso, un día, en la presencia de nuestro Señor, seremos reconocidos delante de éste. Y no hay mayor bendición que esta. Para mí, por lo menos, no. Ser testimonio de Cristo tampoco tiene que ver con el resultado. Si nos fijamos en Jesús y en su ministerio terrenal, efectivamente hubo muchas personas que escucharon su mensaje. ¿Cuántos realmente lo reconocieron como Mesías? Me viene, por ejemplo, a la memoria, cuando estuve escribiendo esto, la sanación de los leprosos, los 10 leprosos. Solo uno de ellos vino a agradecerle a Jesús la sanación. Esta es la historia de la salvación y su relación con la humanidad. Una lucha, como he dicho siempre, entre el bien y el mal, que tiene como objetivo, que ve como resultado, disculpar, una incredulidad alta. Pero nuestro objetivo nada tiene que ver con los números. Nuestro objetivo tiene que ver con las oportunidades que nosotros podamos testificar. Los hombres y mujeres que escucharon a Juan el Bautista se beneficiaron en la medida en que estos aceptaron el mensaje y vivieron la realidad. No olvidemos que los seguidores de Juan, muchos de ellos después también siguieron a Jesús. Recordemos, por ejemplo, a Andrés. Nosotros también podremos beneficiar a la sociedad en la medida en que esta sociedad también aplique su fe en Cristo y lo vean como luz y como salvación para sus vidas. En este momento que hemos reflexionado sobre Juan, podemos pasarlo también a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros podíamos ser definidos como testimonio de luz? Creo que muchas veces esta respuesta viene condicionada por la imagen que tenemos de nosotros mismos, de nuestra manera de vernos y las cosas que han ocurrido en nuestro pasado. Por lo menos a mí me ocurre. Muchas veces tenemos muchos proyectos cuando nos convertimos y con el tiempo quizás se nos olvidan o con el tiempo quizás no las vemos tan factibles. O puede ser que también hayamos tenido oportunidades de poder predicar o poder dar testimonio de Cristo y no lo hemos hecho. Y eso muchas veces pesa como una losa en nuestras espaldas. No nos vemos dignos de poder ser testimonio y no nos vemos por nuestro carácter o por nuestra manera de ser voceros de Dios. Una sugerencia. Ora a Dios, pídele sabiduría y oportunidades. Aquellos que seguían a nuestro Salvador no eran en su mayoría eruditos, más bien eran lo más humilde de la sociedad. Había algunos que eran pescadores, habían otros que eran ama de casa, recaudadores de impuesto. Pero todos ellos cambiaron el mundo por el poder de Dios. No importa quién seas, no importa las oportunidades que dejaste de pasar, es necesario que nos veamos a través de la sangre de Cristo, del amor y la misericordia que tuvo Jesús con nosotros. Él nos conoce tal y como somos. Pero debemos dar un paso más en nuestra vida espiritual y debemos ser testimonios de la luz que es Jesús. No es necesario que lo hagamos desde un púlpito. Quizás es una pregunta que nos haga algún compañero de trabajo. Quizás puede ser nuestra actitud o nuestro comportamiento con nuestros vecinos, o quizás es alguien que nos ha pedido ayuda, un amigo. Pero el caso es que no dejemos de ser testigos de la luz. Sabiendo algo que es importante, que tiene que ser un pilar para nuestra fe, que Jesús es la única luz y es la auténtica. Cuando vemos en el verso 9 que Jesús es la luz verdadera, su palabra en griego no solo tiene que ver un contraste entre lo falso y lo verdadero, porque es más profundo que todo eso. Está relacionado con nuestro Salvador, que es una luz plena, definitiva y perfecta. Y esto nos lleva a pensar no solo que es una luz más, sino que es la única y definitiva, porque estaba cumpliendo también con lo que significaba esto en el Antiguo Testamento: revelación, guía y vida. Esa luz, por lo tanto, no solo cumple con lo anunciado por el Señor con respecto a Jesús, sino que nuestro Salvador también anunció y enseñó lo que el Padre tenía y quería para la humanidad. La luz nos orienta en nuestra vida
en nuestro día a día, porque si depositamos la confianza en aquel que nos salvó y aceptamos sus valores como nuestros, si mantenemos esa intimidad mediante la oración, seremos guiados de manera eterna por éste. Y finalmente, como ya hemos comentado, es vida porque Jesús, como ya hemos dicho, es generador de esta. Podemos afirmar que Jesús es la luz verdadera, porque también justamente es fuente de luz y tal y como hemos hablado. Con respecto a Juan el Bautista, fue aquel que anunció la realidad de Jesús. Podemos también decir que esa luz es perfecta, porque no solo ilumina al hombre internamente, sino también lo hace de manera externa. Jesús no solo nos llega a informar de nuestra situación como creyentes, es capaz de transformarnos y de darnos vida. Pero esto no solo lo hace con el pueblo de Israel, sino que lo hace con toda la humanidad. Finalmente, el concepto de verdadero también nos conecta con el concepto de ser digno de confianza. Jesús es luz, esta nunca falla, porque es permanente y para siempre. Cualquiera que deposita su confianza en esta luz no va a ser defraudado nunca. Cristo es como el sol que tenemos cada día. Cada vez que nos levantamos por la mañana está allí, presente. Igual puede ser que esté tapado por nubes, sea verano o invierno. Alumbra para todos igual y nos da el mismo beneficio. Seamos altos, bajos, viejos, jóvenes, esa luz siempre está y gozamos de su beneficio. Cristo es sin duda alguna la fuente de vida y de luz y nos proporciona salud espiritual, madurez, nos permite que demos frutos espirituales y nos sustenta. Pero así como el sol jamás deja de brillar y de dar sus beneficios, no importa si nos ocultamos de este o no. De la misma manera, Cristo no deja de ser la luz permanente y para siempre. Y esta afirmación con respecto a aquello que es nuestro Salvador es de una manera rotunda y definitiva. ¿Qué nos afecta a nosotros? La respuesta que podamos dar a esta pregunta es que hemos llegado a creer y anunciar algo que es absoluto y que no nos va a defraudar en nuestra vida, y es en aquello que hemos creído, que no es temporal sino eterno. Esta luz cambia y transforma a cada una de nuestras vidas, pero no puede ser mezclada con cualquier otra cosa, como ya hemos afirmado. Debemos de permitir que esa luz no encuentre obstáculos en nuestra vida, sino por el contrario, sea realmente aquella que sea una realidad en nuestras vidas, porque no debemos de hablar de cosas que sean teorías, sino de la realidad de nosotros. Y finalmente, esa luz que es Cristo no siempre es aceptada. Finalmente, en este verso 10 se nos habla algo que por un lado es un privilegio, pero por otro lado es una tremenda decepción. Leemos que aquel Jesús que estaba a la diestra de Dios, gozando de esa relación con el Padre y con el Espíritu, vino a este mundo. Era necesario cumplir la voluntad del Señor. La luz no podía haber llegado a ser lo que es hoy si no venía a este mundo. Así que lo eterno se hizo temporal, en un lugar y en un tiempo de la historia. Y Cristo tuvo que aceptar las limitaciones de cualquier ser humano. Y vino al pueblo al cual el Padre lo aceptó como suyo, siendo por cierto el más pequeño de aquellos que se encontraban a su alrededor. Un Israel que protegió y que amó durante siglos, pasando por bendiciones pero también por decepciones, porque no olvidemos que una de las características que tiene el pueblo de Dios es que ha sido rebelde. Un pueblo que, como hemos dicho, no era ajeno a la venida del Mesías, que no venía a quitar la opresión del pueblo romano, iba más allá de eso, iba a quitar la opresión del pecado. Pero este verso lo acaba diciendo algo muy triste, que su pueblo no le reconoció. De nuevo, esta afirmación nos lleva a consecuencias tristes. En primer lugar, ese pueblo de Dios no llegó a conocer a Jesús de una manera plena, porque para la mayoría de ellos era un falso profeta, tal y como leemos, por ejemplo, en el Talmud. Para algunos de ellos quizás llegó a ser un hombre de Dios, pero muy pocos
fue el Mesías. A este pueblo de Dios le faltaba discernimiento espiritual. Pero también esta no aceptación tiene que ver con esa luz que estaba mostrando al pueblo, esa necesidad de un Salvador, el pecado que tenían. Y ellos le aplicaron ese orgullo y esa prepotencia. Y es curioso porque también el Evangelio de Juan se refiere a aquellos que le rechazaron. Viviendo en un mundo que había sido creado por Jesús, fueron capaces de no reconocerle. Este no reconocimiento a aquel que es luz en esta mañana también nos dirige a dos sitios diferentes. Sabemos de la incredulidad de este mundo y la capacidad que tiene para ofrecer otras cosas que sean similares a esta luz, pero fijémonos en nosotros como pueblo de Dios. ¿Realmente está siendo Jesús la luz de nosotros? ¿O realmente quizás la estamos distorsionando en parte? Porque quizás esa luz está enseñándonos algo que quizás no nos guste. Como conclusión en esta mañana, podríamos decir que Jesús es la única luz verdadera, una luz que me dio y que nos da vida, porque fuimos rescatados de una muerte espiritual, de aquellas ideas y esta manera de vivir que nos llevaban, como hemos dicho, a un fracaso. Jesús es una luz que me orienta en la oscuridad de este camino, y nos orienta, no solo nos da sentido a la vida, sino también nos orienta por allí donde debemos de caminar y de vivir, porque esa luz ha transformado nuestra mente y nuestro corazón, con la intención de hacerlo lo más semejante a nuestro Salvador. La pregunta que también deberíamos preguntarnos esta mañana: ¿qué debemos hacer con esa luz? Debemos justamente no solo de vivirla y de creerla, sino también de transmitirla a los demás. Y sabiendo de una manera realmente contundente que es la única luz que existe, que puede orientar a esta humanidad y que nos puede llevar a nosotros hacia allí, a la presencia de Dios mismo, y vivir conforme a lo que fuimos salvados, sabiendo que el día que nosotros también comuniquemos y demos testimonio, no siempre van a reconocer de la luz, porque también esa luz también muestra los corazones de los demás. Ha llegado el tiempo del Adviento, ha llegado el tiempo de la Navidad, de estar en familia, de pasar tiempo juntos, pero como creo que hemos estado hablando aquí, también es tiempo de pensar en Jesús como luz. Y me gustaría que durante este tiempo, durante esta semana, pensáramos realmente si Jesús es la luz de nuestra vida y realmente las consecuencias que tienen serlo. No perdamos tampoco la oportunidad de también comunicar con los demás aquello que es para nosotros Jesús, porque es necesario para los demás que sepan que hay una solución para su mundo de oscuridad y de dolor. Espero que eso sea de reflexión para vosotros y que realmente sea una realidad para nosotros también como Iglesia. Que el Señor os bendiga.